No importes maquinarias agrícolas usadas desde Perú sin ver antes esta información. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y si eres un usuario que se encuentra en Perú y está interesado en la importación de maquinaria agrícola usada o de equipos agrícolas usadas de plataformas como Buzzword, Iron Planet, Vidadu o realizas viajes para realizar la compra de este tipo de maquinarias, ten en cuenta lo siguiente. El 21 de julio del 2024 ha sido publicado en el diario peruano la resolución directorial de 00027-2024 Midagri Senasa. ¿Y qué dice? Básicamente, esta resolución directorial establece los requisitos fitosanitarios para el ingreso de esta mercancía a territorio peruano, basando en qué? En el decreto ley número 1059 cuyos objetivos son la prevención, el control y la erradicación de plagas y enfermedades en vegetales y animales que puedan representar un riesgo para la vida en territorio nacional. Dentro de esta resolución directorial podemos ver la lista de mercancías agrarias que se encuentran reguladas por SENASA y donde puedo verificar esa información. Nuevamente nosotros nos debemos dirigir a la fuente oficial, que en este caso es SENASA, y nosotros podemos buscar la resolución jefatural número 0162-2017 Minagri Senasa, donde te señala precisamente la lista de mercancías agrarias que están reguladas por SENASA, donde solo por mencionar algunas tenemos máquinas de cosechar, tenemos desgranadoras, tenemos todo lo que son trituradoras y mezcladoras de abono. Y aquí, miren, tenemos todo lo que es una relación de maquinarias que es importante que ustedes como importadores revisen. ¿Por qué? Porque esta normativa o esta resolución directorial entra en vigencia el 1 de septiembre del 2024 y vuelvo a repetirlo, es de cumplimiento obligatorio para que estas maquinarias agrícolas usadas ingresen a territorio nacional independientemente de su uso, de su cantidad y de país de procedencia. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos fitosanitarios que nos viene señalando esta resolución directorial? Es que esta maquinaria tiene que contar con un certificado fitosanitario emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país de procedencia. Entonces, además de ello, además de las indicaciones de este certificado fitosanitario, debes tener en consideración que en esta resolución directorial se menciona a estos países: República de Colombia, Mozambique, Indonesia, Israel, China, Vietnam, Taiwán, Japón, Pakistán, Venezuela, la Mancomunidad de Australia, también por lo cual te indican que si tu maquinaria agrícola usada proviene de estos países, requieres, además del certificado fitosanitario, proceder y realizar todo lo que es un tratamiento de desinfección previo al embarque con mínimo 7 días de anticipación. Entonces, es muy importante que ustedes cumplan con este proceso de desinfección con los componentes químicos que viene detallando todo lo que es SENASA dentro de lo que es esta resolución directorial. ¿Por qué es muy importante? Porque va a haber una inspección por SENASA en el punto de ingreso, es decir, aquí en el Perú, donde si hay una sospecha de presencia de suelo, de tierra, de restos vegetales o de plagas, esta maquinaria va a ser trasladada a otra zona donde se va a realizar una zona aledaña autorizada previamente por SENASA, donde se puede realizar todo lo que es un desmontaje parcial o total y todos estos costos van a ser asumidos por ustedes como importadores. Nuevamente les repito, ¿y esto qué puede ocasionarles? ¿Qué puede ocasionarles a ustedes? El rechazo de ingreso de esa mercadería y el reembarque inmediato de la maquinaria que ustedes quieren importar. Así que es muy importante, primero, ustedes como importadores tengan en cuenta todo lo que son estos requisitos, verificar todo lo que es el país de procedencia y tener dentro de todo lo que es su costo de importación estos costos adicionales para poder cumplir con esta resolución directorial que acaba de publicar SENASA. Así que espero que esta información les sea de utilidad a los importadores que están interesados en importar maquinaria agrícola usada. Gracias.